Bueno, yo voy a partir presentándome. Soy Anita Lepe, estoy liderando en este momento la Fundación Itaú. Y como, bueno, saben, los chicos y chicas que están conectados en este minuto, pero también el equipo de las Niñas Valientes, nosotros históricamente hemos hecho un programa Experiencia Empresa que este año y el año pasado, a raíz de la pandemia, se volvió online. Y en ese marco hemos querido hacer muchísimas actividades, en el fondo que hemos dividido en dos dimensiones, a pesar de que sabemos que está todo súper interrelacionado, y que fueron las charlas técnicas en las que participaron muchos alumnos y que ya a esas les estamos poniendo término, en donde un colaborador del Banco Itaú presentaba un tema relacionado con la malla académica de los estudiantes de contabilidad o administración, y sobre eso después había preguntas y una conversación también mucho dada desde el punto de vista de las experiencias de cada uno de los tutores, de sus experiencias, sus recorridos académicos y de finalmente cómo llegaron a tomar, qué sé yo, su decisión vocacional, su elección profesional y finalmente estar donde estaban. Y luego también un poco de estas charlas que denominamos charlas para la vida, en donde también pretendíamos darles herramientas o brindarles espacios de conversación sobre temas que en realidad están siendo como súper importantes en la etapa de vida en la que están los chiquillos y las chiquillas, ¿ya? Entonces desde ahí surgió nuestro interés por invitarlas a ustedes, ¿ya? Y en el fondo, bueno, a todos los adolescentes con los que hemos estado trabajando desde mayo de este año en el Experiencia Empresa 2021, a sumarse y participar en estos espacios de diálogos que fuimos creando un poco también a raíz de las conversaciones con sus propios profes y en el fondo de ir divisando sus intereses y sus preocupaciones. Así que nada, estamos en realidad súper felices de poder ofrecer este espacio y estamos también muy contentas de poder contar con ustedes, porque por lo menos desde mi visión, el tema que vamos a tratar hoy día, que es el compromiso que tenemos como sociedad con la equidad de género, es un tema súper relevante, tan relevante que yo creo que está copando muchas discusiones y muchas reflexiones en todo el mundo, pero por lo menos a mí me gratifica que en nuestro país las está tomando con fuerza desde hace algunos años. Me parece que es una deuda tremenda. Y creo que mientras podamos tener más espacios como este, en el que podamos compartir visiones, es súper nutritivo, porque finalmente yo creo que desde ahí es donde esperamos sembrar semillas y que en el fondo tengamos los frutos de una sociedad que sea cada vez mejor. Así es que yo de verdad les agradezco mucho el tiempo, la generosidad además de todas las conversaciones previas que tuvimos para llegar a esto. Y bueno, a los que están ahí al otro lado les quiero comentar que nos acompaña la Emilia Vergara, y su equipo, que está por ahí varias de sus compañeras de la Fundación Niñas Valientes, que es una organización, ustedes las pueden buscar, están en Instagram y todo, pero en muy pocas palabras yo diría que resume su gran y tremenda labor, la verdad, en un propósito que es derribar las brechas y la violencia de género. Son tan pocas palabras que resumen una tarea que es titánica, y yo las felicito además por ello, porque no es fácil en ninguna parte, pero yo creo que en nuestro país, a pesar de que a veces uno piensa y dice, uff, Afganistán, pero tampoco creo que uno deba tener el consuelo del tonto, pero es difícil y creo que en nuestro país es muy difícil. Así es que estamos súper orgullosas de poder contar con ustedes. Les cuento que Emilia es ingeniera comercial, diplomada en teorías de género. Te vamos a pedir que nos contes también un poco qué es eso, y que ahora está en Londres, así que esta es además una conversación intercontinental. Hay muchos temas que ella y su equipo preparó para poder compartir, temas que yo creo que nos van a desafiar, nos van a invitar efectivamente a una conversación, y yo nada, yo creo que en el fondo lo importante es escucharla a ella, que podamos compartir. Los invito a atreverse, en el fondo comentar todo lo que ustedes quieran, lo que sienten, lo que han vivido, que opinen, que compartan sus inquietudes, todo. Así es que gracias, Emilia, por estar con nosotros hoy día. Gracias, Anita, gracias por la invitación. Para nosotras es un honor también poder compartir espacios con jóvenes, que es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Sabemos, y de verdad yo le quiero decir a todas las chiquillas, chiquillos que están conectados, que sabemos que es complejo esta virtualidad, que estamos en momentos que son muy difíciles, que estamos sobrepasados ya, no queremos nada, estamos medio chatos de tanta pantalla,
pero por lo mismo que tengan el compromiso de que nosotros armamos algo entretenido, algo que les va a llamar la atención, vamos a ver videos, vamos a conversar, y la idea es también pedirle a ustedes que juguemos a imaginarnos que estamos en una sala de clase o en un espacio abierto, en un parque, que estamos conversando, y que lo que ustedes quieran ir comentando lo pueden hacer a través del chat. Y al cierre de toda la exposición vamos a abrir el micrófono, y no hay ningún problema ahí que levanten el micrófono, la mano, pero que nos imaginemos que no estamos con la pantalla, sino que estamos conectados frente a frente, y que esto es una conversación para poder introducir, para poder abrir los ojos y entender algunas cosas que están pasando, que yo me imagino que quizás muchos de ustedes han escuchado, y que quizás algunas también participan en algunos espacios de estos temas, pero que es importante tener esta pincelada previa para que nos demos cuenta de cosas que ocurren en la sociedad, que determinan nuestro futuro y determinan cómo somos y cómo queremos ser. Así que voy a compartir pantalla, pero reiterarles que cualquier cosa pueden estar usando ustedes el chat para tener algún tipo de interacción que nos ayude también a estar más conectados y conectadas. Voy a compartir el sonido para que se escuche bien cuando veamos unos videos. Y vamos. Bueno, como mencionaban en un inicio al presentar este espacio, esta es un momento en el que nosotros queremos invitarle a ustedes a no solamente escuchar quienes trabajamos en temas de género, sino invitarles a ustedes a que se comprometan junto a nosotras en este desafío gigantesco y en este desafío que motiva igual, que es cambiar la sociedad, cambiar el mundo, cambiar la manera en que entendemos también el mundo, y que por lo tanto nos entendemos a nosotras. Para partir, les tengo un desafío, y les voy a mostrar un video en el que es un juego en el que se tienen que imaginar y seguir la instrucción de esta persona. Así que muy atentos, atentas con lo que va a decir. A ver si podéis resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Que sea su hijo adoptivo. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Bueno, y ante esta pregunta, como vieron, y no solamente para las personas que participaron en este video, sino que para mucha gente hasta el día de hoy, lo primero que se nos ocurre cuando dicen doctor o cuando dicen algún tipo de profesión es asociarlo a un hombre, sobre todo cuando es una eminencia, cuando es alguien que se caracteriza por ser muy seco, por llevar la batuta, por tener poder. Siempre pensamos y lo asociamos de guata con que es un hombre. Pero nunca pensamos que hay una posibilidad también de que fuese una mujer. Y que hay miles de mujeres que están en esos espacios hoy día. Que hay miles de mujeres que trabajan en distintos lados, hay miles de mujeres que salvan el mundo a diario y que se destacan en distintos espacios
todos los días. Entonces, es importante que nos preguntemos por qué existe entonces esta diferencia, por qué al momento de pensar y llevarnos a este acertijo en el que teníamos que adivinar quién era este doctor, al tiro pensábamos y lo asociábamos a un hombre. ¿Cómo se explica? ¿Efectivamente existirá un cerebro distinto? ¿Un cerebro de hombres y un cerebro de mujeres? ¿Un cerebro rosado, un cerebro azul? ¿Serán esas las diferencias de manera biológica? ¿Naceremos distintos? Y que nacemos, y que por lo tanto al momento de nacer, si yo nazco hombre, voy a estar más determinado a ser doctor, a tomar decisiones, a tener que mantener la casa, a salir a trabajar, y si yo soy mujer, voy a estar más destinada y voy a tener más capacidades para criar, para cuidar, para cocinar. ¿Cómo se explica que como sociedad lleguemos a ese momento en el que automáticamente asociamos esos lugares o esos roles a hombres? Automáticamente creemos que por ser mujer somos más cariñosas, más alegres, más amables, más suaves, más tímidas, más comprensivas, que somos más sensibles. Y que si somos hombres, en cambio, somos más agresivos, ambiciosos, más competitivos, más líderes, más fuertes, son más decididos, toman más desafíos. ¿Existen en verdad esas características solo por el simple hecho de haber nacido mujer o haber nacido hombre? ¿Estarán asociadas a nuestro cerebro, a la forma de nuestro cerebro? Bueno, hay una científica que estudió y se preguntó si efectivamente esto era algo biológico, algo con lo que nacemos, algo que tiene que ver con la forma y la estructura de nuestro cerebro. Y se dio cuenta y llegó a la conclusión de que no es así, de que el cerebro no tiene sexo, sino que es un cerebro que le llamó cerebro mosaico, y que es una forma que cada uno y cada una de nosotras tiene su propia forma, que es un mosaico que reúne piezas de un puzzle, imagínense, que están determinadas y que toman una forma determinada según el contexto familiar que tenemos, según nuestras experiencias personales, nuestra educación, el colegio en el que estuvimos, la sociedad en la que vivimos, nuestro nivel socioeconómico. Cada una de estas experiencias van formando este cerebro, que determina, obviamente, el cómo somos, cómo pensamos, qué cosas nos atraen, cuáles son nuestras habilidades, etc. Entonces, no es que al nacer tengamos determinado ya cuáles son las cosas para las que yo voy a ser buena y cuáles no, cuáles van a ser las cosas que a mí me van a gustar y cuáles no, sino que eso es un resultado de las cosas que aprendemos, de las cosas que vemos, de las cosas que vivimos. Y sobre todo un resultado de lo que como sociedad vamos mostrando y vamos enseñando. ¿Cómo se construye esto entonces? ¿Cómo llegamos a la forma de ese cerebro? ¿Cómo llegamos a aprender todas estas cosas? Porque no nos olvidemos de que vimos que efectivamente estamos en una realidad en la que existen estas diferencias, se asocian cosas diferentes, desafíos diferentes a las mujeres y a los hombres, y existe esta discriminación. ¿Cómo llegamos a eso? Si es que no es a través de nuestra biología, si no es algo biológico. ¿Qué otra cosa se nos puede ocurrir? ¿Cómo es si es que no es biológico? Bueno, es a través... La enseñanza que nos dan en casa. Exactamente, Alani, muy bien. De hecho, te agradezco mucho que lo hayas dicho, porque eso es una de las cosas que impactan y que tienen incidencia en esto, que es lo que acá sale como crianza, pero efectivamente es lo que nos educan en la casa. Y decís algo que es muy importante, porque en el fondo dijiste como la enseñanza. Y lo que a mí me gustaría contarles hoy día es que de repente cuando decimos enseñanza, pensamos solamente en el colegio, en las clases, ¿cierto? O en la enseñanza que nos dan nuestras familias. Pero también hay otras cosas que nos enseñan. Y nosotras como personas no aprendemos solamente de los colegios, no aprendemos solamente de la tarea eterna que estamos repitiendo una y otra vez, sino que también aprendemos en otros espacios. Y que lo fome es que muchas veces creemos que en esos espacios no estamos aprendiendo, pero en realidad sí. Y por lo tanto tenemos que tener ojo y escuchar y entender bien cuáles son los mensajes que hay en esos espacios, porque generan aprendizaje.
Esos espacios pueden ser la crianza, las familias, como decía la compañera, pueden ser la educación formal, la escuela, los jardines, la sala cuna, los institutos técnicos, las universidades. También pueden ser las comunicaciones de masa, la publicidad, la tele, las redes sociales, la teleserie, las series, las películas. Todas esas cosas entregan mensajes que nos van educando. Son mensajes en los que aprendemos porque generan una realidad, porque muestran cosas que se normalizan y que nosotras creemos que son real. Muestran cómo tenemos que ser, qué cosas hacemos, para qué cosas somos buenas, y vamos aprendiendo. Y hoy día les traje unos ejemplos para que pensemos en cuáles son los mensajes con los que crecemos en estos 3 espacios, que acuérdense que son los espacios de aprendizaje. ¿Cuáles son estos mensajes? Y aquí vamos a ver ejemplos, y son algunos ejemplos, son bien fuertes, pero son lo que vemos. Porque él es hombre. Por ejemplo, los ejemplos de cómo son hombres, y ahí vamos a ir viendo casos muy particulares. Miren, les voy a mostrar. Aprendemos y escuchamos mensajes como, por ejemplo, esta frase. O sea, imagínense, y aquí levantar la mano simbólicamente, pero ¿quiénes han escuchado la típica frase de él? Compórtate como señorita. Los hombres no lloran. Qué niñita más bonita, pero qué niñito más fuerte. Calladita se ve más bonita. Y aquí yo creo que todas y todos lo hemos escuchado 1000 veces. Las niñas son para las artes, los niños para las matemáticas, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, mensajes a través del juego. O sea, existe un mundo, incluso antes de que nacemos, si se fijan en las fiestas para los bebés que van a nacer, está todo rosado si es niña, todo azul si es niño. El juego, los juguetes, las princesas para las niñas, los superhéroes para los niños, los autitos para los niños, la cocina para las niñas. Vemos el maquillaje, por ejemplo, desde que somos muy, muy, muy pequeñas, a las niñas les regalamos maquillaje, que claro, puede ser súper entretenido, pero en realidad, ¿qué mensaje le estamos dando? Le estamos diciendo que tienen que cambiar algo de su cara para ser bonita, para ser perfecta. Y no está mal que jueguen con maquillaje. Por ejemplo, podríamos usarlo para pintar caritas y pintarnos como tigres, pintarnos como superheroínas, pintarnos como flor, pintarnos como pájaros. ¿Por qué tiene que ser un maquillaje frente a un espejo con el pelo súper tomado para calzar con esta idea que ellas ven que se asocia a la mujer perfecta, al ideal de belleza? Esto es real, y esto fue en Argentina, en un supermercado que se llama Carrefour, ¿ya? Entonces ellos en un Día del Niño, que ya se llama Día del Niño, o sea, imagínense, no existen las niñas, ponen estos pasillos. No sé si se han dado cuenta que en el supermercado, no sé por qué, existen pasillos de juguetes para niñas y pasillos de juguetes para niños, como si los juguetes fueran distintos y no pudiésemos jugar con cada uno con lo que quisiera. Bueno, este supermercado dice, para el Día del Niño toman la C de Carrefour, que era la letra del supermercado, dicen, con C de campeón y con C de cocinera, con C de constructor y con C de coqueta. Y esto es muy fuerte porque desde que somos muy pequeños y muy pequeñas, caminamos por estos lugares, vemos esta publicidad y de cierta manera la normalizamos y ya no nos llama la atención. No nos llama la atención que solo por ser niñas nos asocien a juguetes de cocinar, limpiar, etc. Solo por ser niños nos asocien a juguetes de construcción, de fuerza, de autos, etc. Y cada vez que caminamos por estos pasillos, incorporamos y aprendemos de estos mensajes y se meten en la cabeza. Y nos convencemos de que es así y de que ese es nuestro lugar en la sociedad. Vemos publicidad, por ejemplo, como la de la cerveza, históricamente, que ha hipersexualizado a las mujeres, que ponen sus cuerpos simplemente para vender un producto. O sea, imagínense si yo cambio a la mujer de la publicidad y la pongo una lámpara. No cambiaría en nada porque ella ni siquiera está disfrutando la cerveza, no está en un grupo con amigos, nada, simplemente están usando su cuerpo para vender, porque creen que el cuerpo de la mujer es atractivo, va a generar atención y va a servir para vender. Vemos publicidad, por ejemplo, y esta es brutal, de una crema para las piernas en la que hipersexualizan a la mujer así. Ni siquiera está el producto que venden en la foto. Dice, piel que te hace ver bien incluso cuando se cae el control remoto.
¿Quién recoge un control remoto así? Yo me pregunto. Nadie, ni siquiera es real la imagen. Es mentira y usan el cuerpo para vender ese producto que ni siquiera vemos. ¿Es necesario poner esto, hipersexualizar a la mujer así? ¿Poner a la mujer como un objeto así para vender? Acá yo les traigo otro ejemplo, un video, que es una campaña que salía, era un reclamo de la tele. La 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 la. Alguien se pregunta ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. La burbuja me hace llorar. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Te quiero. Porque las mujeres lloran por todo. Es fuerte como instalan esto como una única verdad, como lo primero que nos caracteriza y que hacen como el ridículo de que nosotras lloramos por todo, que somos hipersensibles, que somos exageradas, que somos histéricas, y se instala en la sociedad como una de las características. Y cuando pensamos en cuáles son las características que caracterizan, valga la redundancia, a una mujer o un hombre, al tiro la asociamos a este tipo de cosas, porque son las cosas que nos han enseñado, pero que no son reales. Y al mismo tiempo ponen el llorar como algo malo, como algo débil, porque no nos permiten ese espacio. Y también, por ejemplo, si un niño quiere llorar y se siente triste, se siente confundido, después de ver este mensaje, claramente no va a querer mostrarse así, no va a querer llorar, se va a aguantar la angustia, porque no quiere que le digan que es una niñita, porque le han dicho que eso es malo. Por ejemplo, cuando le dicen el hombre no llora ni cosas así. Exacto. Imagínate cuánto tiempo, cuántos niños han crecido angustiados sin poder expresar sus emociones porque les dijeron que estaba mal llorar y que eso era de niñas. Muchas veces, y ahí, bueno, ese es otro tema, como la salud mental, o sea, hoy día el nivel de angustia, no se lo permitimos, es tener emociones es de mujeres, no es de hombres, supuestamente. Entonces, esos mensajes se van creando y se instalan también en este tipo de publicidad. Bueno, acá hay otro ejemplo, más rica que la de Denise Rosenthal. La comparan a una mujer que es artista, cantante, compositora, bailarina, independiente, es seca, y la comparan con un pedazo de carne. El único atributo que esta marca quiere reconocer de ella es que es rica, que es bonita, que es guapa. ¿Por qué? Porque la imagen, la apariencia física pareciera ser que es como lo más importante. Acá hay otro ejemplo, miren. ¿Qué te pasa, Carlos? Pues dejen de estorbar. Cada vez que te da hambre te pones como nena. Eso no es lo que piensa tu novia. A ver ya, Carlos. Cómete un Snickers. ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Snickers. No eres tú cuando tienes hambre, te pones como una niña. Y en el fondo son reiterativos estos mensajes de poner siempre como esta realidad y esta discriminación, ¿no? Que es injustificada, o sea, siempre. Y acá me agarro de lo que decía el compañero como de las frases, porque no solamente, y volvemos a lo que yo les decía al inicio, no solo aprendemos en el colegio, en la casa, sino también a través de los medios de comunicación y de la publicidad, y también en la sociedad en su globalidad. Es la sociedad la que nos habla desde distintas voces, y son mensajes que aparecen, se repiten y se repiten, que escuchamos desde que somos muy pequeños. Y este es el caso que reúne 48 frases que los niños y los hombres escuchan a lo largo de su vida. Miren. Boys don't play with dolls. Pink is a girl's color. Boys don't cry. Wow, you're so strong. You got hit by a girl? You throw like a girl. What are you, gay? Don't be such a pussy.
You don't watch football? You're such a mama's boy. You're so scrawny. He can't even grow a beard. Are you more of an ass man or a boob man? Dude, you're still a virgin? Nice guys finish last. Hit it and quit it. Boys will be boys. It's a pretty colorful cocktail you've got there. You're so sensitive for a guy. Dude, are you on your period? Between you and your boyfriend, who's the man? Sorry, I don't date short guys. Whoa, you slept with her? Don't sleep with a virgin. They get clingy. You can't make a hoe a housewife. You're gonna let that guy talk to your girlfriend? Now you gotta fight him. Don't be a little bitch. Stop being such a fag. Man up. You're gonna see Adele in concert? You cry during movies? You're gonna let her talk to you like that? She has you whipped. You're the nurse? I thought you were the doctor. Have you ever done a day of real work in your life? Your wife's not taking your last name? Do you mind that she makes more money than you? Isn't that emasculating? So you're just a stay-at-home dad? You're gonna let your son take dance class? All men cheat. They're programmed that way. Nice car. Overcompensating for something? You better keep that daughter of yours locked up. You do the cooking? I see who wears the pants in your marriage. Can you even get it up? He was from a time when men were men. Y esas frases las escuchamos desde que somos muy pequeños y muy pequeñas, y que instalan estos mensajes como verdades. O sea, ¿de verdad vaya a hacer esto? ¿En serio vas a hacer esto? Porque eres hombre, ¿por qué lo haces? ¿De verdad te vaya a, no sé, decía como el tema de las emociones, hablaba de temas vinculados a la sexualidad, de las orientaciones sexuales, miles de temas que se generan como presiones con el cumplir con esta forma definida de ser hombre o de ser mujer. Y también está el caso, por ejemplo, que este otro video, que yo creo que se van a sentir muy identificados muchas veces, porque es un experimento en el que invitan a gente y les dicen que hagan algunas acciones, que ahí van a ver cuáles, como niñita. Y miren lo que pasa. ¿Qué significa hacer algo como niña? Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh, God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. Y se le preguntan lo mismo a un grupo de niñas jóvenes. Las mismas preguntas. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. ¿Cuándo se convirtió en un insulto hacer algo como niña? Y es muy fuerte porque es algo que nosotros usamos mucho. Eso es de niñita, eres una niñita. En general siempre lo usamos como si fuera un insulto. Pero cuando vemos lo que pasa en edades muy pequeñas y le preguntamos a ella lo que es hacer algo como niña, sin duda que cambia, porque todavía no tienen desarrollado, tan instalado, ese tipo de prejuicios, ese tipo de pensamientos que hemos viendo a lo largo de estos ejemplos. Entonces, yo les decía que llegamos a un punto en el que como sociedad definimos y construimos lo que significa ser niña y lo que significa ser niño, ¿cierto? Llegamos a un punto en el que aprendimos, en el que incorporamos, en el que ya definimos por cómo los mensajes que vimos, por cómo nos mostraron que era, estas definiciones y esta construcción social. Y lo que lo define, lo que está atrás de todo esto, es lo que se conoce como estereotipos y roles de género. Ahí. Ahí sí. Como estereotipos y roles de género. No sé si es que alguien alguna vez lo ha escuchado, quizás sí, quizás no. Se nos pueden venir ideas a la cabeza, ¿cierto? ¿Qué son estereotipos, roles de género? Estereotipos son como lo que la gente supuestamente tiene que ser. Por ejemplo, lo del hombre.
Lo del hombre, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, no tiene que llorar, tiene que esto, tiene que todo. ¿Qué más? ¿Quién más se le ocurre que pueda complementar la respuesta del compañero? ¿Qué es? ¿Lo han escuchado antes? Quizás pueden escribirlo por el chat también, pero súper, o sea, efectivamente tiene mucho que ver con lo que decías. Los estereotipos y los roles de género justamente son estos patrones de conducta. Imagínense que estamos cocinando galletas y que vamos a usar un molde. Y vamos a hacer galletas con forma de árbol. No, muy raro. No, nunca comemos galletas con forma de árbol. De jengibre, una galleta de jengibre. Una personita. ¿Qué son los estereotipos y qué son los roles? Son este molde. Este molde, esta forma que yo le pongo encima de la masa y que hago que todas mis galletas tengan la misma forma y se comporten de la misma manera. Entonces, imagínense este molde, que son estos patrones, que determinan, que definen cómo tengo que ser, cómo tengo que actuar, qué cosas tengo que pensar, qué cosas tengo que sentir, qué cosas me tienen que gustar, cómo me tengo que vestir, de qué color y de qué largo es mi pelo, qué ropa puedo usar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ese molde, ese patrón, ese estereotipo, es distinto para los hombres, para las mujeres o para otro género. Entonces, esta forma es idéntica porque es un molde, es un patrón que no deja que la galleta tome otra forma. Y si es que la galleta toma otra forma, o sea, si nosotras como personas nos comportamos desde otra manera, somos discriminadas, nos dicen que no estamos bien, nos dicen que tenemos que cambiar, y lo más fuerte es que nos dicen que somos poco hombres o nos dicen que somos poco mujeres. Y es muy fuerte porque ¿ustedes de verdad creen que todas las galletas tienen que tener la misma forma? ¿O que naturalmente las galletas tomarían la misma forma? En otras palabras, ¿ustedes creen que nosotras, las personas, tenemos que responder a estos estereotipos y así tomar ciertos roles determinados? Yo creo, y que en base a lo que hemos conversado con harta gente, es que no. Es que estos moldes y estos patrones solamente nos hacen daño, nos limitan, porque limitan la forma que podemos tomar. No nos dejan ser libres, no nos dejan ser quienes en realidad queremos ser. No nos dejan descubrir aquello que más nos gusta, convivir con las personas que queremos, relacionarnos en los ambientes y en las temáticas que más nos gustan, sino que son presiones que nos hacen sentir atrapados y atrapadas muchas veces en algo que ni siquiera a veces nos hace sentido, en algo que solamente tiene que ver con lo que la sociedad cree que es mejor para nosotros, con lo que la sociedad cree que nosotras debemos hacer y sentir. Y esto obviamente tiene consecuencias. No es algo liviano y algo que simplemente ocurre y que no pasa nada. Esto sí trae consecuencias y me imagino que muchos y muchas de ustedes ya se las imaginan. Por ejemplo, hay un estudio en Chile a jóvenes de la edad de ustedes, de hecho, que descubrió en 2019, o sea, hace un par de años atrás, de la casi misma generación de ustedes, que 2 de cada 5 jóvenes, hombres y mujeres en Chile, cree que atender la casa es una obligación de las mujeres. 2019, una obligación. 1 de 2, o sea, la mitad, cree que las mujeres razonan peor que los hombres, que las mujeres piensan peor que los hombres. En otras palabras, que somos más tontas. La mitad. Y es muy fuerte porque no sé, muchos de ustedes han visto que han habido manifestaciones, que esto sale en la tele, en las noticias, ¿cierto? En las redes sociales, vemos miles de videos en TikTok, en Instagram, que hablan de estas cosas, pero aún así, hace muy poquito tiempo atrás, nosotros y nosotras mismas seguimos pensando, y mostramos que seguimos pensando, que las mujeres somos más tontas que los hombres. Está tan instalado, y aquí vuelvo a lo que yo les decía cuando veíamos el ejemplo del supermercado. Nos han repetido tantas veces esta idea que llega un momento en que nos convencieron, en que se metió, en que caló profundo y creemos que es una realidad. Y también pasa que
Dale, perdón, dime. Eso puede variar según la crianza que tuvo la persona. Por ejemplo, si hay una mujer que está acostumbrada a que el papá, que sea que la mamá dijera, no, yo tengo que cocinar, yo tengo que ir a la feria, yo tengo que comprar esto, otro, ella también va a decir, va a pensar lo mismo y va a creer con ese pensamiento siempre. Exactamente, es justo lo que estamos hablando, o sea, cómo esos roles y esas creencias las aprendemos mirando. Vemos, o sea, es cosa de ver nuestra casa, o sea, quién cocina, quién cuida, quién trabaja, quién hace los trabajos de fuerza, todas esas cosas no solamente lo vemos, sino que lo aprendemos y lo repetimos, porque es lo que dices tú, pues, o sea, obviamente si yo toda la vida he visto que esto pasa, voy a creer que es así y que así funciona la cosa y por lo tanto así lo voy a realizar. Entonces, por eso es importante que hoy día, y en la invitación también que tenemos, y por qué nos juntamos hoy día, que reflexionemos en torno a eso. ¿Es realmente eso lo que va a determinar a nosotros como jóvenes, mujeres, hombres, etcétera, en la sociedad? Porque, por ejemplo, y esto está muy ligado al ejemplo que tú dabas de el papá y la mamá, hoy día 3 de 5 jóvenes creen que un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza a una mujer. Y esto que lo creen no solamente es porque, se me ocurrió, es porque lo vemos. Es porque en nuestras casas vemos que hay un trato fuerte hacia la mujer de parte del hombre en la mayoría de los hogares. Y es muy heavy pensarlo desde esta edad. O sea, imagínense que nosotros desde que somos jóvenes lo pensamos, nos convencemos de eso. Esto probablemente, cuando seamos más grandes, va a hacer que nosotros nos comportemos de una forma más agresiva con nuestra pareja mujer, por ejemplo, porque lo hemos aprendido y lo hemos visto así en la sociedad. Y es fuerte, y lo vamos a ver ahora como en la siguiente lámina, porque esto tiene consecuencias fatales. Hoy día se mueren mujeres asesinadas por parejas, hoy día mueren mujeres en las calles porque creíamos que estaba bien que nos trataran mal, que estaba bien que nos golpearan, estaba bien que teníamos que aguantar porque estábamos enamoradas. Entonces tiene consecuencias brutales y tiene consecuencias horribles que son parte de lo que se conoce como violencia de género. Pero para entender bien lo que es la violencia de género, primero tenemos que entender que todo lo que yo les mostré, todas estas frases que ustedes me contaron, todas estas imágenes que vimos, los comerciales, la crianza, la escuela, lo que nos dicen los profes, lo que leemos en los textos escolares, sostienen estas diferencias y sostienen lo que se conoce como violencia simbólica. La violencia simbólica es una forma de violencia que es más bien invisible. ¿A qué me refiero con esto? Que está tan normalizada que muchas veces pasa piola. Muy al chileno. Pasa piola y creemos que es divertido, que no pasa nada, que no es grave, pero no es así. Porque es tan simbólica y es tan invisible que la permitimos y que la normalizamos y que se instala como parte de la manera en que nos vinculamos y nos relacionamos con las otras personas, y está como una de las partes fundamentales de lo que se conoce como violencia de género. ¿Ya? Y la violencia de género es este tipo de violencias, discriminaciones entre personas solamente debido a su género, o sea, solamente por el hecho de ser mujer, de ser hombre u otro género. ¿Ya? Acá lo van a entender mejor. Miren, este es un iceberg de una organización internacional de la violencia de género. Imagínense que todo esto es una gran masa de hielo como en el Titanic, ¿cierto? ¿Se acuerdan del iceberg del Titanic? Que flotaba sola a la puntita. La línea celeste que ustedes ven es el borde del agua, del mar. Nosotras como personas solamente vemos la parte del hielo que está arriba, que flota, pero que es la parte más chica. Abajo del agua está toda esta masa gigantesca que es enorme, enorme, enorme y que no se ve. Y por lo tanto, cuando vamos ahí nadando, cuando vamos en un bote, cuando vemos una foto, cuando no la vemos y creemos que no existe porque no la vemos. ¿Cuál es esta forma visible y más explícita, o sea, más fuerte de violencia que está sobre el agua? O sea, sí la vemos, lo que siempre escuchamos en la tele, en el radio, en el diario, que es el femicidio, o sea, estos asesinatos, las agresiones físicas, las violaciones, los abusos sexuales, la amenaza, etcétera, ¿cierto? Eso lo sabemos que está mal, lo castigamos, aparece en los medios, etcétera. Pero abajo del agua invisible
están estas otras formas que se conocen como violencia simbólica, que están muy normalizadas, que a veces ni siquiera sabemos que son violencia y que ocurren a diario. Como por ejemplo, el humor sexista, la publicidad, lo que vimos, ¿vieron? El lenguaje, los chistes machistas, la humillación, el chantaje emocional, la violencia psicológica, el culpar a otra persona, el desvalorizarla, ¿cierto? Todas estas cosas son parte de la violencia de género que se comporta de una forma que no la estamos viendo hoy día, pero que sostiene, o sea, que está en la base, que permite que otras formas más fuertes y más visibles, como las que están en la parte blanca del iceberg, sí ocurran. O sea, son igual de importantes, están en la base y nos pasan a todo y a todas. Entonces, teniendo en claro esta visión y teniendo en claro y haciendo este recorrido, ¿cierto? Como de, chuta, esto es la violencia de género, y esto que yo pensaba que cuando me reía de porque eras niñita, o cuando yo decía a mi hermano chico, oye, no juguís con la muñeca porque eso es de niña, o cuando yo le decía a un niño, oye, no llorí, no tenéis permiso para llorar, o no te pintís la uña, o no te vistáis así, eso sí nos ha pasado, y eso sí es parte de estas formas de violencia de género. Y hoy día mi invitación es, por lo mismo, invitarles a pensar de manera crítica. Pensamiento crítico. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado, pero es esta forma de pensar en la que cuestionamos las cosas y no las asumimos como una realidad. O sea, si es que yo leo algo, desde el pensamiento crítico voy a estar capacitado o capacitada para reflexionar si ese algo que leí efectivamente es verdad. Si ese algo que leí o ese algo que escuché me hace sentido o no. Y más aún, si ese algo que estoy viendo, que me están mostrando, que me están contando, replica, reproduce violencia de género o no. Y para eso, además del pensamiento crítico, vamos a necesitar nuestros anteojos violetas. Estos anteojos morados, que yo les invito de verdad a todos y a todas. Esto cuando estamos en presencial, nos ponemos literalmente nuestros anteojos, cerramos los ojos, nos ponemos los anteojos morados, porque vamos a abrir los ojos con estos anteojos puestos y vamos a ver el mundo con un filtro distinto. Imagínense que hoy día tenemos un filtro de TikTok, un filtro de Instagram nuevo, que es el filtro de la perspectiva de género. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando vamos a usar estos anteojos, que por lo demás yo les invito a que no se los saquen nunca más, ese es el gran desafío, a que todos los días hasta durmamos con los anteojos, los tengamos puestos y digamos, wow, lo que estoy viendo quizás reproduce una forma de violencia, quizás repite un mensaje que genera una brecha, que genera una discriminación. Quizás lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo simplemente son estos moldes de las galletas, son estos patrones, son estos roles, estereotipos de género. Entonces, les invito a que nos pongamos los anteojos violetas y veamos el mundo desde este lugar, porque en la manera que veamos esta realidad así, en la medida que lo veamos así, vamos a poder hacer las cosas distintas. Si no nos damos cuenta, no podemos cambiarlas. Y con estos anteojos, con este filtro, sí nos vamos a dar cuenta y vamos a poder cambiarlas. Y en cambiar está mi gran invitación hoy día, y este video se los traigo principalmente a los chiquillos, porque ustedes también tienen un rol fundamental, porque todos y todas tenemos un rol fundamental en este cambio. Y esta es una de las grandes invitaciones también que les quiero hacer hoy. Miren. Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Para, mira lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? ¿Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no? De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así.
Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Es fuerte porque es algo que vivimos a diario, sobre todo las mujeres, y que ustedes, los compañeros que están acá, tienen también mucho que hacer. Y esa es una invitación que yo quisiera y que la Fundación quisiera. O sea, cambiemos el trato, dice el video. Y no seamos cómplices, no nos quedemos mirando que esto ocurre. Cambiemos nuestro actuar y también no nos quedemos callados. Y por otro lado, invitarles a todos a que participemos, a que saquemos la voz. La sociedad hoy día requiere que ustedes, jóvenes, sean parte de este cambio. Requiere que levantemos la mano, que alcemos la voz, que demos nuestra opinión. Nunca más aguantar esta frase de que calladitas nos vemos más bonitas. Calladitas no nos vemos más bonitas. Nos vemos más bonitas cuando levantamos la voz, cuando decimos nuestra opinión, cuando decimos lo que pensamos, cuando damos nuestra idea, cuando realmente podemos decir aquello que nos mueve y podemos tomar acción. Nunca más quedarnos calladas, siempre sacar la voz, siempre participar, atrevernos a usar todos esos espacios que nos dijeron que no nos pertenecían, porque sí nos pertenecen. Todos los espacios son para niñas, son para niños, son para todos. Todos los espacios son espacios en los que nos podemos desarrollar. Todos los espacios nos pertenecen y eso es algo que tenemos que incorporar, es algo a lo que nos tenemos que motivar, levantar la voz, dar nuestra opinión y participar. Y por último, y con esto cierro, es invitarles a que nos comprometamos con la equidad de género. Esto requiere un compromiso de muchas personas, pero parte por nosotros. Requiere de que seamos parte de esta lucha juntos y juntas. Requiere que seamos cada vez más quienes nos tomemos de la mano y digamos que basta, que no más violencia, que no vamos a reproducir esta forma y que nos vamos a tratar bien, que nos vamos a respetar, que nos vamos a querer, que vamos a aceptar que somos distintos, que somos distintas, porque ahí está la riqueza de esta sociedad. Comprometernos con la equidad de género es cambiar el mundo. Muchas gracias. Bueno, ahora también invitarles a escucharles. Yo no he podido verlos, invitarles a que, si quieren levantar, poner su cámara, ver sus caras, levantar el micrófono, más que bienvenido, más que bienvenida. Y ahí si es que hay alguna duda también. Profe, yo le quería decir algo. Que igual hoy en día hay casos que se están viendo por el tema de la violencia, como usted decía, que hace poco mostraron la noticia que un cabro, esa es una pareja, que ahora se está viendo más habitual que la mujer igual, que el hombre ahora como por el estereotipo, o sea, se queda callado obviamente porque por el miedo, que muchas veces la mujer le pega al hombre o lo maltrata, por ejemplo, diciéndole cosas psicológicamente, pero el hombre cuando acude como a la ayuda, se burlan. Por ejemplo, yo tenía un conocido que él después contó cuando terminó con su pareja, que él le tuvo que poner orden de alejamiento y todas esas cosas, pero él cuando llamaba a los carabineros, cosas así, porque la pareja le pegaba o cualquier cosa así, y como que se burlaban, nada más se reían y no lo pescaban. Sí, igual bueno, son cosas que yo veo más a menudo ahora. Exacto. Bueno, también porque se están posicionando estos temas, o sea, hay dos cosas que a mí me gustaría decirte. Uno, como antes nadie hablaba de esto y se quedaba en las cuatro paredes y nadie sabía cuando había maltrato, cuando habían formas de violencia y no sabíamos, incluso era como algo que no podía hablar porque
oye, no te podéis meter en la relación de ellos y ya está. Entonces, por un lado, hemos avanzado en que hoy día sí estamos llevándolo como a la esfera pública, que es importante, porque es importante visibilizarlo. O sea, lo mismo que tú mencionas hoy día, o sea, que lo estemos hablando hoy día es porque han habido muchos casos, la mayoría de mujeres, que efectivamente han sufrido esto y que lo han llevado a las denuncias, a los medios y todo. Entonces, primero que nada, es fundamental, cuando podamos, cuando tengamos una red de apoyo, cuando nos sintamos cómodos y cómodas, denunciar, siempre. Ningún tipo de agresión física, psicológica, verbal, etcétera, es permitido. Y siempre en que estemos tranquilas y tengamos algún adulto o alguna adulta que nos pueda acompañar, denunciar. Si no, hablar con organizaciones, nos pueden escribirle a otras organizaciones y buscar ayuda. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ya es como yo creo que a lo que te refieres, que claro, esto también le pasa a hombres, por eso ustedes también están acá y no estamos solamente hablando con mujeres, les pasa, y cuando hablamos de las distintas formas, esto también tiene que ver con lo que Benjamín dice de no se atreven a denunciar hombres o no se atreven a mencionarlo, porque es mostrarse vulnerable, es mostrar que no fuiste suficientemente fuerte, que no fuiste suficientemente hombrecito como la sociedad te lo dijo. Y eso es muy fuerte, porque imagínate la consecuencia, o sea, tuviste que aguantar que te maltraten sin denunciar, sin poder hacer nada, porque del caso contrario, iba a ser alguien que era menos hombre. Y no podemos permitir que eso siga siendo así, no podemos permitir que niños y jóvenes crezcan pensando que se tienen que quedar callados cuando se enfrentan a esta situación, porque si no van a ser catalogados como menos hombrecitos. Entonces, eso es como por un lado, pero al mismo tiempo agregar, obviamente, algo que yo sé que tú también lo dijiste, que claro, efectivamente igual estamos en una sociedad donde la mayoría de las víctimas, también por esta construcción, son mujeres, pero toda la razón, o sea, yo creo que es importante mencionarlo, o sea, esto pasa también en hombres, en jóvenes, en niños, y tenemos que buscar ayuda y marcar el punto de que ninguna forma de violencia se puede permitir, y siempre tenemos que pedir ayuda, siempre tenemos que buscar alguna red, alguna persona que nos pueda acompañar. Muchas gracias, Benjamín. ¿Alguien más que quiera decir algún comentario o que quiera, no sé, tenga alguna duda quizás también? Manuel, dale. Hola Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo, Manuel, profesor del Colegio Enrique Alvear de Cerro Navia. Primero, agradecerte por el tiempo y por esta charla que obviamente tiene una temática muy actual, ¿no? Y mi comentario va en torno a cómo los colegios efectivamente podemos, o cómo tenemos que hacernos cargo de esto, ¿no? Es un tema también complejo de abordar porque nuestros profes tampoco están preparados justamente como para ir cambiando el chip. Desde el lenguaje, que el lenguaje sabemos que genera realidad, y es un tema muy complejo el de ir cambiando este chip de incluirlos a todos en el lenguaje y no hacer diferencia, ¿cierto? En cuando hablamos de todos o todas, o cuando hoy en día está en boga el cambiar a todes, ¿no? Y algunos dicen que no, otros dicen que sí, y hay una discusión desde la RAE. Entonces, pero más allá de eso también, y aquí aprovechando que estaba la apoderada y Benjamín también tocó este tema, que efectivamente a veces no basta con nosotros o con los colegios, a veces tiene que ser un esfuerzo compartido, ¿no? Desde la familia. Y en el caso nuestro, con nuestros chiquillos en un contexto tan vulnerable, también impacta mucho el tema de la formación que hayan tenido sus papás. Pues, efectivamente, como lo decía Benjamín, el contexto en el que ellos están. O sea, a veces nos sacamos mucho con no sé, enseñarles algo o hacer una charla, porque sabemos que después saliendo del colegio o en la casa es una realidad completamente distinta, diferente. Entonces, ahí habrá que ver, obviamente, de qué forma se puede hacer una campaña comunicacional potente a nivel país también para que esto sea un tema de verdad que se trate en la familia y también que sea un tema que se aborde en los colegios de manera general. Yo, por lo que he visto y he conversado con colegas, o sea, son poquitos los colegios que se hacen cargo de esto. Está en pañales todavía y creo que estamos muy a años luz de lo que pasa en otros continentes, ¿no? Entonces, eso, comentarte eso y agradecerte el tiempo, obviamente, veo algunos estudiantes nuestros ahí, también Aranzazú, Alexandra, así que qué bueno que se hayan podido conectar.
Genial. No, o sea, lo que dice es la realidad. Mira, como respondiendo a tu pregunta de cómo hacerlo, yo creo que primero que nada es importante entender como que esta es una problemática social y por lo tanto tiene que ser abordada de una manera social, o sea, como no solamente desde la escuela, no solamente desde la familia, no solamente desde las políticas públicas, etc. O sea, el primer gran desafío es cómo logramos que esto traspase todas las esferas de la sociedad y que nos hagamos cargo de manera colectiva. Lo segundo, ya como volviendo a la escuela, bueno, lo primero que nosotros siempre recomendamos es cómo generar estos espacios, estos literalmente espacios, como la reflexión. Generar instancias de reflexión con tus estudiantes, con tus apoderados, apoderadas, con tus equipos docentes, directivos, distintas instancias. El primer paso es abrir los ojos, es el despertar, es el reconocer esto. Entonces, tenemos que generar instancias de reflexión que nos permitan a la vez entender de qué manera nosotros estamos reproduciendo estas cosas en la forma de educar. Porque, bueno, y ahí es otra conversa, pero en el fondo esto no solamente tiene que ver con lo académico. O sea, en la escuela lo vemos a través de cosas institucionales del colegio, a través del currículum, a través de la convivencia escolar, etc. Entonces, es como el ver y el pensar nuestra propia historia, nuestra propia experiencia, y obviamente generar y tomar instancias con acciones concretas, o sea, cuestionarnos la forma, lo que decías tú, o sea, el lenguaje que usó, el uniforme escolar, las actividades pedagógicas, pensar conscientemente y hacer de manera consciente planificaciones pedagógicas que no repliquen estos estereotipos y estos roles. ¿Qué ejemplos uso en mi sala de clase? ¿A quiénes le doy la palabra? ¿Dónde están mis expectativas? O sea, cuando yo pongo un desafío en una clase, ¿quién espero y quién creo que va a responder? O sea, ¿a quién le pongo más atención también? ¿Cómo distribuyo las labores dentro de la sala? ¿A quién mando a limpiar la mesa mientras a quién mando a mover las cajas? Son miles de cosas. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Hay libros, las autoras que yo pongo, los ejemplos, si menciono o no mujeres, si menciono diversidad, etc. Y aquí estamos nosotras. Invitarnos a tu colegio. Ahí nosotros, nuestro trabajo es eso, nosotras desarrollamos un modelo de trabajo, nosotros desarrollamos una propuesta de modelo educativo no sexista. Hay todo un proceso, desarrollamos un instrumento de diagnóstico, instancias de sensibilización, de instalación de capacidades, o sea, capacitaciones, ahí somos como hay un trabajo también formal para con las escuelas, que es importante también conocer y que nosotras feliz de acompañarles. Y por último, y con esto cierro, no son tan pocos y no estás tan solo, entonces también buscar comunidad, buscar redes, hay profes que están interesadas en esto, que están recomendando actividades, que se acompañan, como nosotros siempre decimos que en estas peleas que son tan grandes, y esto también para los chiquillos y las chiquillas, como en todos los aspectos, es muy difícil ir sola. Entonces aquí hay que tomarse de la mano, hay que buscar cómo lograr hacerlo conjunto a otras personas, y en ese sentido, Manuel, hay muchas quienes estamos también trabajando por esto, y hay varios colegios y colegas tuyos que también lo están. Así que invitarte de ahí a armar redes y buscar a más gente que esté en esto. Súper. Bueno, estamos como medio ajustados del tiempo, entonces no sé si es que hay un comentario más. Si no, yo quiero darme un lujo y pedirle un permiso, un favor, que es que podemos prender las cámaras y sacar una foto. Sería muy, muy genial, aunque, miren, da lo mismo que estén echados en la cama, da lo mismo que estén en pijama, a nosotros nos da lo mismo. Lo importante es que llegaran hasta este momento, que nos acompañaran en toda esta conversación. Entonces, prendamos las cámaras y nos sacamos una foto, que sería muy lindo tener este recuerdo para nosotras también, y ver sus caras. Obviamente, reitero, no es una obligación, pero sería genial si es que uno se atreve, van a empezar otros también a atreverse. Así que invitar ahí a la primera valiente o al primer valiente a que ponga su cámara y podemos sacar ahí una foto grupal. No sé quién puede ser. Y si no, va a ser muy triste, pero no importa, no me voy a enojar. Eso, mira, María. Bien. Eso, María. Bien, Hola. Alicia, súper. Qué ¿Quién lindas. más? Vamos viendo sus caras. Benjamín, gracias por tus comentarios también. No Hola, sé si Benjamín. para sacar una foto.
Mira, ahí nos hizo un hola y chao, la caricia. Diego, gracias, súper. Andrés, bacán verle sus caras, qué bueno conocerlas, un gusto, les agradezco mucho que se conecten. Voy a sacar una foto a la cuenta de 3, ¿les parece? Así que ahí si puedes mirar, sonreír, saludar, feliz. 1, 2, 3. Genial, muchas gracias. Oye, gracias Emilia, gracias a todos. De verdad, para mí y espero que para todos los que estuvieron conectados hoy haya sido un espacio tan inspirador. De verdad, te agradezco mucho. Yo creo que efectivamente está esa sensación de repente tan apremiante y a veces angustiante de estar solo efectivamente, o de sentir que esto, así como tú mostrabas la punta del iceberg en términos de los tipos de violencia, mostrarlo desde, creo que también hay una punta de iceberg desde todos los lados en que debemos abordarlo, y dónde lo tomamos primero, y cómo, y en realidad yo creo que instancias como estas, que se van repitiendo, o conversaciones a la hora de la cena, ¿cachai? Yo creo conversaciones con las amigas, chicas de tus hijas y todo, yo creo que en el fondo el diálogo es tan importante compartir la experiencia y todo. De verdad te lo agradezco muchísimo a tu equipo, a los chicos y chicas que participaron, de verdad se los agradezco mucho. Les comento que vamos a tener otro espacio participativo para que también ustedes les digan a sus amigas lo bacán que estuvo y de verdad me voy muy entusiasmada. Siento que en el fondo uno, desde la vereda en que está en la vida, ¿cachai? Puede aprovechar estos espacios para diseminarlos de distintas maneras. Y así que de verdad, muchísimas gracias a todas chiquillas que las veo ahí, Alejandra, Sofía, Nicole, Emilia, al equipo de la fundación, todo. Y chicos, chicas, por favor, de verdad, muchas gracias, me alegro mucho que hayan estado ahí. Me alegro más aún de aquellos que se atrevieron y sacaron la voz y preguntaron y compartieron sus experiencias, que a veces no es fácil compartir las experiencias en espacios como este. Así es que nos estamos viendo. 21, reitero, ahí va a ser un espacio, tenemos invitadas muy potentes para que las conozcan, ahí les va a llegar la información, así que también va a estar muy entretenido, para que lo difundan con sus amigas y nos veamos. Exacto. Todo eso. Genial, así es que muchas gracias. Muchas gracias a todas. Que estén súper bien. Gracias. Chao, cuídense. Chao. Chao, gracias.